Muy buenas, soy Javier Ruiz. Me habéis pedido varias personas que me seguís en YouTube, en Instagram, incluso clientes y clientas, que si os podía facilitar la bibliografía que he utilizado para la creación del curso de reactividad de conductas reactivas en Udemy. He hecho una cosa un poquito distinta. En primer lugar, he preparado un vídeo para Udemy explicando algunas de las lecturas más importantes que yo veo y en paralelo un documento con la bibliografía que voy a ir actualizando a medida que el curso crezca. Por otro lado, también os lo facilito aquí por si tenéis interés. Algunos de los libros, pues dentro de que hay un montón, son estos tres de los cuales os voy a hablar a continuación: Análisis funcional de la conducta de María Jesús Frochan, Psicología del aprendizaje y Procesos psicológicos básicos, que son de 2 asignaturas de la UNED, y unos 6 más. ¿Vale? Empezamos y os cuento. Muy buenas, llego por fin a la clase de bibliografía que he tenido que grabar a posteriori del curso. También tiene cierto sentido, supongo esto, pero que quería haberos subido antes. En el documento anexo que tenéis a esta clase podéis tener acceso a toda la bibliografía que he ido utilizando, y a medida que la modifique o la amplíe, también tendréis acceso a estas modificaciones. Pero para el vídeo he escogido 9 libros, no sabía ahora mismo si 8 o 9, para recomendaros si queréis ampliar, tanto si sois profesionales que queréis seguir formando sobre reactividad y necesitáis un poquito de ayuda, como si sois familias que queréis pues conocer mejor las conductas de vuestro perro, porque suceden X cosas, etcétera. Veréis que algunos de los libros son más accesibles, mientras que otros presuponen, vamos a decirle, un conocimiento más técnico ya de la materia, pero en la bibliografía vais a encontrar, por ejemplo, documentación también bastante divulgativa, bastante accesible, con lo cual yo me he centrado en un popurrí que ahora veréis, os lo voy a enseñar ya. Hay unos básicos para el aprendizaje, unos específicos sobre la cuestión que hemos tratado en el curso, la reactividad, y algunas recomendaciones extra. Vamos a empezar por los 2 libros que corresponden a 2 asignaturas concretas de hace unos años. Yo no sé si estas asignaturas seguirán siendo específicas de primero de psicología en el grado, pero corresponden a 2 asignaturas del grado de psicología: Procesos psicológicos básicos y Psicología del aprendizaje. Yo no sé dónde he dejado el otro libro, pero esta es de Psicología del aprendizaje, y se complementan muy bien un libro y el otro. Procesos psicológicos básicos considero que es, dentro de que los libros de la UNED son un poco pesados a veces, un manual muy chulo. Pesados por la forma de describir, vamos a decirle, un poco las distintas metodologías, los procesos. Se puede hacer a veces un poquito aburrido. Hablo desde mi opinión, mi punto de vista, ¿no? Se me ha explicado esto de formas muchísimo más amenas, pero quizá no tan accesibles como darme un manual de 15 euros, de 20 euros, y que ese libro, que es el libro para seguir una asignatura, me permita un conocimiento tan amplio. Y además, como digo, son muy complementarios uno con el otro. En el de procesos psicológicos básicos, ahora sí os lo cuento, se trata sobre todo pues de cómo aprenden los organismos, qué procesos básicos hay para el aprendizaje, cómo puede ser el condicionamiento clásico, el operante, etcétera. Y en la psicología del aprendizaje, cuando ya presupone ese conocimiento, hace una ampliación, con lo cual ya digo que se complementan muy bien. En paralelo tenemos Análisis funcional de la conducta humana de María Jesús Frochan, que es este libro de aquí, el cual la mitad del libro perfectamente, hasta el capítulo 5, hasta el capítulo 6, es aplicable para cualquier organismo que tenga conducta, con lo que nos vale para el perro. Y encima es una presentación muy muy chula del análisis funcional de la conducta, de la metodología de análisis funcional de la conducta, que aunque no vayas a utilizarla en un futuro, creo que es muy útil para entender cómo trabajamos profesionalmente con perros o con personas, o cómo se debería trabajar. Creo que hay un grave problema tanto en la psicología como en la etología de manualizar intervenciones, y esto me ha funcionado con este perro, lo voy a usar con este otro, funciona, es lo menos científico del mundo. En cambio, analizar esa conducta y buscar por qué se está manteniendo, por qué se extingue, o cómo la podemos extinguir, o cómo podemos crear nuevas conductas, es lo que realmente se supone que es ciencia, ¿no? Lo otro es creencia, y como ya hemos visto a lo largo del curso, no deberíamos guiarnos por ella, aunque a veces pueda funcionar. Muchas veces puede funcionar, no es ciencia.
libros específicos que a mí me parecen muy chulos, ¿vale? De O'Hare, de James O'Hare, creo que hay muchísimos libros recomendables, pero el Tratado de Agresividad, que también trata evidentemente temas de reactividad, es un libro accesible que en Kindle está por 5 o 7 euros y que realmente te va a dar una solución global de un montón de temas. ¿Hay libros súper interesantes, similares, de más divulgativos? Sí los hay, ¿no? Quiero decir, tenemos El choque de culturas de Donaldson, tenemos libros como En la mente de un perro, que es uno de los cuales os voy a recomendar, de Horowitz, tenemos un montón de libros, incluso hay libros de personas muy dedicadas al mundo del perro también, como Conrad Lorenz, que es Cuando el hombre encontró al perro, que a mí me parecen más divulgativos que, por ejemplo, el Tratado de O'Hare, que ya va a piñón, va a tiro fijo y dice, mira, esto es así, 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 yo hago tal, 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 y así soluciono cosas. Pero en este caso creo que si quieres ampliar, el libro de O'Hare te va a servir de los que más, de la bibliografía que te he puesto. Y luego Coppinger con Feinstein, no sabía si este libro, siempre se me olvida si lo tiene con su mujer o con Mark Feinstein, es quizá uno de los libros que a mí más me ha influido. Y creo que en el aprendizaje, esto lo expliqué en una de las clases sobre los umbrales, es algo que podemos trasladar muy bien al umbral de reacción de los perros y entender por qué las conductas de forrajeo, ¿vale?, que tienen una serie de umbrales. Si os acordáis de esa clase, si la habéis hecho, hablaba sobre, pues, como el perro primero focaliza a la presa o localiza a la presa, ¿no? Después la focaliza, después corre hacia ella, etcétera, y cómo algunos perros han sido seleccionados para hacer parte de ese patrón y cómo otros perros han sido seleccionados para otras partes o para ninguna, como los perros de guarda, ¿no?, que no destacan en ninguna de estas fases o de estas fases de la secuencia. A mí este libro me abrió un mundo, pero sí que es cierto que si buscáis algo un poquito menos concreto, el libro ¿Qué es un perro?, también de Coppinger, o no sé, no recuerdo si se llama Perros simplemente, me parece que se llama Perros, una nueva interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución. También lo tenéis en la bibliografía. Son dos libros de Coppinger y su mujer, Coppinger and Coppinger, que os pueden ayudar mogollón. Y por último, de esta sección, el libro de Grisha Stewart de Bat. A mí Grisha Stewart me encanta en muchos sentidos. Sí que es cierto que muchas de las cosas de Bat 2.0 no son aplicables en España, en las grandes ciudades, lo que quieras, en los entornos, con las familias con las que yo he trabajado, ¿no? Y esto ya lo expliqué a lo largo del curso. Pero aún así, es un libro que tiene muy clara la metodología, o sea, que presenta muy claramente su metodología y que realmente tiene muy clara la teoría. Luego la puedo adornar más, la puedo adornar menos, porque si tú eres muy conductista vas a considerar a lo mejor que BAT 2.0 está muy adornado, mientras que si eres cognitivo emocional a lo mejor lo ves de una forma más positiva, o todo lo contrario, no lo sé. Yo soy muy conductista y entiendo por qué otros conductistas se quejan de algunas cosas de BAT que te presentan como positivas cuando realmente estamos estableciendo, pues, un entorno que para el perro sigue siendo negativo, sigue siendo aversivo y es imposible no hacerlo a veces. Pero aún así, a mí me parece un libro que me ha influido mucho y que yo os lo recomiendo. Creo que es muy muy positivo y se puede sacar mucho. Si os diría no compréis la versión Kindle, tened una versión en papel, porque la versión Kindle está fatal. Iba a decir un taco, pero no voy a decir un taco, que luego tengo que poner pi. Entonces, eso sí que lo tendría presente. Por descontado, os puedo recomendar libros sobre el origen del conductismo. Hay un libro en la bibliografía sobre la conducta de los organismos de Skinner, que es uno de los... Estoy obsesionado con Coppinger, que es uno de los más influyentes, diría yo, de la psicología y la etología moderna. Y evidentemente, pues hay publicaciones de Tinbergen con las 4 preguntas que ya vimos en el curso, y de muchos otros que pueden ser interesantes aquí, ¿vale? Pero yo no entraría tan en detalle en estos. Creo que toda la bibliografía que os he puesto no hay nada de pegote, evidentemente, pero puedo entender perfectamente que para entender la reactividad no queráis leer un libro del año 38 de Skinner o un libro de hace 100 años de quien sea, ¿no? Desde Pavlov a Watson a quien sea, a Thorndike, quiero decir, a quien sea. Y hay un manual de etología veterinaria de Xavier Manteca, que digamos que es de los grandes divulgadores españoles que tenemos a nivel académico, que a mí me parece también muy interesante.
Por otro lado, os he puesto libros muchísimo más típicos, como por ejemplo Las señales de calma de Turid Rugas, o algunos de los libros de Karen Pryor. Ya no el de Clicker, que también me parece que lo he puesto, el de introducción al Clicker, sino uno que se titula No lo mates, enséñale, que me parece un título súper desafortunado y supongo que en inglés tiene más sentido. Que realmente quizá te pueden dar herramientas chulas que no se comentan en otros. Yo recuerdo, por ejemplo, de este libro, que es donde aprendí bases de moldeado hace un montón de años, porque entiendo que esto es una reedición, por lo que estoy viendo aquí, porque no creo que saliese en 2021 este libro, ni mucho menos. Y me parecía muy interesante algunos de los planteamientos, ya digo, tanto de técnicas de modificación de conducta como de moldeado. Pero no lo veo algo súper específico tampoco. Lo veo muy enfocado a ese apartado de divulgación, no lo veo algo tan poco accesible. También, antes de ir a la tercera parte, tenéis en la bibliografía un montón de estudios y papers, ¿vale? Yo os recomendaría muchísimo acceder a la American Kennel Club, ¿vale? Que es quizá donde más información interesante y contrastada podéis sacar. Evidentemente, a lo mejor la visión de los americanos y la nuestra difieren a X cosas, aunque bebemos infinito de ellos, por no decir en gran parte. Pero hay bastantes contenidos sobre reactividad y sobre agresividad, e incluso entender las diferencias entre uno y el otro, entre reactividad y agresividad, que son interesantes. Hay varias fuentes bibliográficas fáciles o accesibles, como las de Bolen y Horowitz, que es otro Horowitz. Y si yo me tuviese que quedar con algo más allá de herramientas, que os he puesto herramientas, contagio emocional, etcétera, etcétera, en papers, me quedaría con la bibliografía de Psychounet y Wikipedia sobre programas de reforzamiento. Yo creo que uno de los grandes fallos de muchos profesionales y de mucha gente que se está metiendo en el mundo del perro es que no dedican tiempo suficiente, dedican mucho tiempo a manejo, a aprendizaje, a ver cómo se refuerzan X cosas, a trabajar técnica, pero no tienen unas bases teóricas mínimas. Entender al menos los programas básicos de reforzamiento y cómo influyen en los programas de extinción, ¿vale? Incluso ver que hay un montón de programas de reforzamiento nos va a ayudar mucho a poder construir y a extinguir también pues conductas y comportamientos que no queremos. Y por último, los tres últimos que os he escogido en esta bibliografía cortita como recomendaciones extra. Emociones y lenguaje canino, ¿vale? Me parece una guía visual muy muy chula. En este curso creo que no he hecho el hincapié suficiente a señales de calma y advertencia, a lenguaje gestual. Sí que es verdad que tenéis algún material relacionado en el cual se tratan estos temas un poquito más, pero presupongo unos mínimos, que quizá no debería hacerlo y que quizá podemos ampliar más adelante. En este caso, esa guía a mí me parece muy chula, ¿vale? Y creo que os va a ayudar mucho a ver pues cuándo se dan X señales de calma, cuando sean señales de advertencia, por qué podemos ayudarnos mucho de varias señales para evitar conductas ambivalentes, que quizás es uno de los grandes fallos que tiene la gente al principio, ¿no? Del rollo, pues por ejemplo, está enseñando dientes o está gruñendo, ¿vale? Que son señales que a priori dirías, bueno, son señales de amenaza o son señales de advertencia, y muchas veces no tiene por qué, ¿no? Quiero decir, cuántas veces enseñar los dientes es una conducta refleja y cuántas veces un gruñido es una conducta que durante el juego pues tiene todo el sentido del mundo y solo marca pues cierta excitación. Y en este sentido, este manual creo que es bastante útil. La cara B, que os quiero comentar también sobre este tema. Últimamente, y esto es una visión más personal, lo llevamos todo a emoción y a lenguaje. Y evidentemente emoción y lenguaje es una parte fundamental en el aprendizaje y en la conducta de perros y también de humanos, pero no lo es todo. La conducta es mucho más que la exteriorización de la misma, ¿vale? Y que esto lo tenga que decir a veces un tío muy conductista, una tía muy conductista, no deja de ser irónico, porque a veces se nos olvida que evidentemente si solo nos centramos en observar a los animales, no vamos a poder ayudarles a cambiar X conductas o X comportamientos o acompañarles en ese cambio. Y por eso se me ha ocurrido, por eso y porque vi una charla o un contenido de Ramón Nogueras, que es un psicólogo que os recomiendo mucho que miréis material suyo.
diagnosticando a un político cualquiera. Puede ser Pedro Sánchez, puede ser Putin, puede ser el que te dé la gana de psicopatía, basándose en 20 segundos de un corte de un discurso. Tenéis unos huevos que colgando parecen bolsas de basura llenas. Os gusten los perros, os gusten la psicología o os gusten las dos cosas, porque recomendaba el libro de modificación de conducta de Martin y Peer, y realmente con este libro, decía, se puede rehacer todo el estudio de la psicología. Y yo considero que es un material muy útil para profesionales también en el sector canino. Quizás este libro no tiene tanto sentido a nivel de familia, pero es muy útil a nivel profesional. Y para familias, para mí, En la mente de un perro, de Alexandra Horowitz, es uno de los libros que más me ha gustado y a los que más le he sacado un uso propio, también como profesional y como persona que convive con perros desde hace muchos años. Y es que entre los conceptos que plantea, hace mucho hincapié en, por un lado, el Unwell, que es como, digamos, la forma de percibir el mundo de otra especie, es decir, tu Unwell no es el mismo que el mío, el tuyo y el mío sí es el mismo, pero el nuestro no es el mismo, a cierto punto, que el de tu perro, o el de una garrapata, o el de un cocodrilo. Evidentemente, los sentidos están afectando a esa percepción, y eso también tiene otras connotaciones, y creo que este es un tema en el cual esta mujer destaca mucho, ¿vale? Y que profesionalmente le ha permitido diferenciarse bastante, diría yo también. Y por lo tanto, quizá es de los libros que más recomendaría a personas que tienen perros con problemas de reactividad. ¿Y por qué? Porque quiero precisar un poquito esto también. Porque realmente, a menudo, si os fijáis, uno de los grandes problemas de la reactividad es que esta percepción del mundo está muy limitada. Muchos de los trabajos se empiezan con una gestión emocional o con unas conductas alternativas en reactividad que permiten al perro ver más allá de esos estímulos que detonan conductas. Es decir, tío, vale que hay un perro ahí que te da miedo, una persona, pero mira, hay olores, hay agua, hay sonidos, hay otras especies, hay un montón de cosas, y yo te voy a poder presentar esto si entiendo cómo funciona tu capacidad, tus capacidades, ¿vale? Cómo hueles, cómo ves, cómo interactúas con el mundo y por dónde podemos tirar. Porque un perro que va de mirada por el mundo todo el día no es un perro que está equilibrado, como ya sabéis. Y realmente uno de los primeros cambios que tendríamos que hacer con un perro con ese tipo de conductas de escaneo, de hipervigilancia, es modificar hacia conductas más naturales, más específicas. Y a grandes rasgos, con estos 9 libros yo me quedo tranquilo. Vais a ver que hay muchísimo más material. Vais a ver que hay mucho material a veces, tanto en papers como en libros divulgativos, científicos incluso, que se repite, que se retroalimenta uno con otros, que no tiene tanto sentido como puede parecer a simple vista. Y creo que es un sector, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que es un sector muy joven, que a veces tenemos que ser más críticos de lo que estamos siendo. Yo he intentado recomendar, y en la bibliografía vais a encontrar siempre estudios y sobre todo publicaciones cotejadas. Eso no quiere decir que todo el aprendizaje que tengáis tenga que venir de fuentes así, pero sí que es cierto que tendríais que poder cribar o tendríais que poder coger eso y ir hacia unas fuentes que os convenzan, ¿vale? No fuentes que se entrecruzan entre sí, muchas veces como suele pasar, y que esto lo decía aquí y yo lo repito, y luego como lo decía yo, me lo repite no sé quién, y así hacemos una cadena en la que realmente no se ha probado nada. En este caso, todo lo que os he recomendado, desde algo tan básico como los libros de la UNED a cosas más específicas como libros de Coppinger, de Lorenz, de Stewart, de O'Hare, todo ello está probado y creo que es una buena base por la que empezar a nivel bibliográfico. Y nada más, ojalá que os sea útil. Y si tenéis cualquier duda o cualquier recomendación, hacedmelo saber y la vamos incluyendo. ¡Hasta luego!